Hola, chef, buenos días. Nosotros somos la Brigada 1 del Grupo 2002. Yo soy Gerardo Alvaradejo. La brigada está conformada por Rubén Arenas, por Carmina Boone y por Gustavo Castrejón también. Yo voy a hablar del corte en Juliana y la cólera. Bueno, el corte en Juliana es un corte básico de la gastronomía. La primera referencia que se tiene escrita del corte es en el libro Le Cuisine Imperial, que fue escrito en 1806. Pero también se le atribuye a Jean Julien, que también es un escritor francés de gastronomía. Eh, las dimensiones del corte es de 6 centímetros por 1 milímetro y lo que se busca es conseguir tiras delgadas uniformes. Por ejemplo, para los objetos redondos, primero tenemos que cortarlos en rodajas para después poder cortarlos en tiras de 6 centímetros por 1 milímetro, que incluso puede variar entre 5 y 2 milímetros. Eh, bueno, los objetos cilíndricos se cortan primero a lo largo por la mitad, posteriormente en tiras de 5 centímetros cada uno y ya después en tiras de 5 centímetros por 1 milímetro. Bueno, el cólera es una infección diarreica aguda causada por el bacilo Vibrio chloride. Eh, Puede ser mortal si no es tratada pronto y adecuadamente, y su incubación puede ser entre 2 horas y 5 días. Es más peligroso en personas con inmunidad reducida, que eso significa personas con SIDA, diabetes y niños también. La transmisión es poco común, aunque sí en los casos. Y bueno, el tratamiento es generalmente con sales de rehidratación oral y antibióticos. Esto es bueno, para poder sobrellevar la diarrea que es muy aguda y que puede durar varios días. Un tratamiento precoz puede reducir en 1% la mortalidad de dicha enfermedad y las maneras de prevenirla es tomar agua purificada, lavar y desinfectar frutas y verduras, igualmente los cárnicos, cocerlos, freírlos o asarlos correctamente, sobre todo los pescados y mariscos que son los que generalmente tienen esta bacteria. Eh, y bueno, sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Buenas tardes, chef. Yo soy Rubén Arenas y voy a hablar acerca de la limpieza de camarones y Clostridium botulinum. Bueno, para la limpieza de los camarones es recomendable tomar algunas cosas en cuenta, como por ejemplo que se tiene que comprar el camarón fresco y de preferencia entero, ya que en algunas recetas la cabeza y la cola son importantes porque aportan muchísimo sabor. Ah, También para comenzar con el proceso de la limpieza de los camarones, se empieza con una tipo coladera en la que se agregan los camarones y con el chorro del agua de la llave se empieza a lavar de una manera normal, como cuando lavamos frutas o verduras o otro tipo de alimentos. Después de ya haber lavado los camarones, se tienen que pelar bueno, cuando los compramos con todo y cabeza, es muy fácil quitarla, no es necesario que se utilice un cuchillo para cortarlo. Con la simple fuerza de los dedos, eh, se quiebra y solo se jala. Y así se le quita la cabeza y lo mismo pasa con la cola. Los camarones tienen lo que conocemos como cáscara, su exoesqueleto, y es de igual manera a base de presión que se pueden pelar más fácil. Después de haberle quitado toda la cáscara a los camarones, se, se tiene que verificar que no haya ningún rastro de cáscara que haya quedado y se tiene que volver a enjuagar. Después, con un cuchillo mondador, se tiene que realizar un corte que es conocido como corte mariposa, que se realiza desde la punta de donde estaba la cabeza hasta la punta de la cola. Una vez que ya se haya cortado el camarón, se tiene que sacar la tripita que tiene el camarón en la espalda, ya que esta pues no es de consumo. Una vez ya que se haya quitado la tripita, se tiene que volver a enjuagar, se lava y se reservan.
Y esa es la manera en la que se tiene que realizar la limpieza de los camarones. Bueno, Clostridium botulinum es el nombre de una especie de bacilo gram positivo anaerobio que se encuentra por lo general en la tierra y es producto de la toxina botulínica, que es el agente causal del botulismo. Esta bacteria se encuentra por lo general en productos enlatados, que, en productos cárnicos, en pescados, que generalmente su mayor nivel de producción de esta bacteria es con el cambio de temperaturas. Es muy importante el conservar los alimentos en una buena refrigeración porque pues esta es la principal causa de la producción de esta bacteria. Eh, y sería todo. Gracias. Buenas tardes, Chef Yetro. Yo soy un rosado Daniela Carmina y le voy a hablar sobre la técnica culinaria de quitar la piel y la bacteria Botulinum E. Bueno, voy a empezar con la técnica. Esta se conoce como pelar o montar y consiste en retirar la capa externa de los insumos o productos. La piel puede dar cualidades de textura o de sabor por la grasa y todo esto que puede traer a los platillos. Entonces es importante tomarlo en cuenta a la hora de decidir retirar pues toda esta como capa. Bueno, esta técnica se puede utilizar en diversos alimentos, entre ellos las aves, se puede quitar la piel del pavo o del pollo, cortes de carne como el cerdo, los pescados y las frutas y hortalizas. Solamente que las frutas y hortalizas no se le conoce como piel a esta capa, sino como cáscara. Pero de todas maneras es la misma idea de técnica. Cuando retiramos este parte del insumo, es importante pensar que no necesariamente se tiene que desechar. Se puede utilizar para otro tipo de preparaciones, por ejemplo, como chicharrón de cerdo o de la piel de pescado, o en el caso de las frutas y hortalizas se pueden hacer potajes o purés o diversas preparaciones. Todo esto con el fin de evitar las grandes mermas y así poder agilizar nuestros procesos. Bueno, existen reglas básicas en los procedimientos. La más básica de todas, pero que es importante decir, es que necesitas contar con un área de trabajo y con utensilios completamente limpios y desinfectados para poder evitar etas posteriores. También es de suma importancia contar con cuchillos bien afilados. Normalmente cuando cortamos en cocina se necesitan cuchillos afilados, pero en este tipo de técnicas donde nuestras manos están en contacto con el producto y están muy cerca del cuchillo, es muy importante que deslice fácilmente el cuchillo en la piel para evitar accidentes. Y bueno, también es de suma importancia, son las reglas básicas, por eso digo que son de suma importancia, el evitar que la piel, que es lo que tiene contacto con el mundo exterior, tenga contacto directo con el insumo o con la carne. De esta manera evitamos que todo lo que haya agarrado de afuera se pegue. Además, obviamente, de que hay que estar como limpiando y lavando. En el caso de los cárnicos, pues hay que lavar antes el producto para también retirar las cosas que pueda traer externas. Y en el caso de las frutas o verduras, pues se desinfectan. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el botulinum. El botulinum es una bacteria anaeróbica, es decir, que existe sin oxígeno. Y el botulismo es la intoxicación causada por esta bacteria. Clostridium botulinum es su nombre entero. El botulismo ocurre cuando la bacteria se ingresa vía sanguínea o alimentaria y se disemina a través de la sangre, es decir, se expande a través del organismo por la sangre. La bacteria produce toxinas que son clasificadas como toxinas alimentarias. Una vez repito, que es decir, que ingresan al cuerpo a base de la alimentación. Existen varios tipos de toxinas que produce esta bacteria, que es la A, la G, el híbrido FA, el H, la B y la E. Estas toxinas son proteínas muy tóxicas que no se degradan en el ácido gástrico.
Es decir, no importa si nosotros las consumimos, no se van a deshacer en el proceso de digestión, no se van a deshacer en nuestro estómago, sino que va a favorecer justamente su diseminación a través del organismo. Bueno, como dije, yo voy a hablar específicamente del botulinum tipo E. Este se encuentra en los 3 enfermedades alimentarias más comunes en Estados Unidos y aún así esta es la menos frecuente, pero es de las más peligrosas. Se suele encontrar en la región de Alaska por sus grandes lagos y por el frío que presenta la zona. Por ende, es asociada al consumo de productos enlatados de pescado, obviamente el pescado en sí mismo y a todos sus derivados. Bueno, el botulismo se presenta en general, todos los tipos de botulismo se presentan generalmente con un cuadro sintomatológico como base, y a partir de la identificación de que te están pasando estos síntomas, tienes que ir a un doctor y poder como consultarlo con él para que te puedan hacer todos los análisis sanguíneos y correspondientes para poder tener un diagnóstico claro. No hay manera en la que tú veas un insumo, un alimento y digas, ah, esto tiene botulismo. Bueno, no es botulismo, esto tiene botulinum. Entonces, tienes que estar como atento a los síntomas para poder tener un diagnóstico, acudir con el médico y tener un diagnóstico. Bueno, este cuadro sintomatológico consta de debilidad muscular, visión borrosa, dificultad para hablar y tragar, sequedad de la boca y dificultad respiratoria. Si no se atiende de manera pronta y correcta, puede llevar a la muerte. Los médicos lo combaten, por, decirlo, por utilizar una palabra, con un antibiótico, bueno, no es antibiótico, con un medicamento llamado antitoxina, que reduce los síntomas, pero no cura los estragos que ha causado esta toxina. Esta es una toxina que se le denomina neurotoxina. Es decir, que aunque su cuadro sintomatológico es debilidad muscular, visión borrosa, etc., no afecta a estos órganos directamente, sino que va directo al cerebro, afecta a las neuronas del cerebro, y eso hace que no haya conexiones correctas entre ahora sí, una vez más, el cerebro y todo el resto del cuerpo. Bueno, muchas gracias por su atención. Me gustaría agregar que la manera correcta de evitar todo este tipo de cosas, o bueno, todo este tipo de ETA, es tener un proveedor certificado, que nosotros sepamos que sigue las normas de seguridad, higiene, que va a almacenar los productos correctamente y nosotros, o sea, nosotros como empresarios, digamos de una manera, como dueños de algún local o como personas dentro de un local, seguir los lineamientos de seguridad e higiene, así como los de almacenamiento, para poder garantizar lo más posible que esta bacteria no haya ingresado a nuestros alimentos. Muchas gracias. Buenos días, chef. Yo soy Gustavo Castrejón Delgado y yo voy a hablarles sobre el método de cocción de braseado y las biotoxinas marinas. El braseado es un método de cocción que viene de Francia y del francés braisier, que significa brasa, que es el utensilio o la olla en el que se solían hacer este tipo de preparaciones. Este método de cocción es mixto. Esto quiere decir que aplican de dos o más métodos de cocción. En este caso se utiliza el de calor seco y un método de cocción húmedo. Se utiliza principalmente en insumos como carnes, aves y también en pescados. Suelen llevar guarniciones de vegetales en trozos pequeños, en cortes tipo torneado o que sean de tamaño bocado. Las características que tiene este método de cocción es que el insumo principal adquiere un tono dorado y está también en un medio líquido. El proceso que se lleva a cabo para hacer un braseado es en que el insumo principal se sazona y se pasa por el método de calor seco. Esto quiere decir que se sella con un poco de aceite hasta que adquiera un color dorado en su capa exterior y así tenga las características doradas de color y textura. Posteriormente se agregan las guarniciones, se integran un poco también con el insumo principal y posteriormente se agrega un medio líquido. A veces es leche, algún fondo
adobos, y la condición es que no cubra por completo el insumo principal. Siempre es de la mitad o un poco menos de la mitad lo que debe cubrir el insumo principal. Posteriormente se debe tapar y dejar cocer a fuego bajo, a medio, para que así no se evapore tan rápido el líquido y alcance a cocerse bien todo el centro del insumo principal, y así evitar algún tipo de riesgo por alguna ETA. También esto hace que quede dorado, con las características doradas por fuera, y quede jugoso y en su punto por dentro. Le dejo un link de un video en el que explican muy detalladamente, de forma visual, el proceso para realizar un braseado. Ahora, las biotoxinas marinas, esto se refiere, según la COFEPRIS, a que se debe entender como son compuestos venenosos que se producen a partir de microorganismos dinoflagelados. Estos son algas microscópicas que empiezan a crecer en ambientes que son favorecedores para su reproducción y su crecimiento. Estas microalgas producen estos compuestos venenosos que se llaman biotoxinas. Estas biotoxinas, estas microalgas, son consumidas por moluscos bivalvos. Esto quiere decir que son moluscos, son organismos que están cubiertos por una concha o dos conchas. Y estas, al consumir estas biotoxinas, adquieren esa toxina. Entonces, ese sería el alimento que nosotros consumimos, que contiene este tipo de ETA, que son en este caso los moluscos, y en algunos casos llegan a ser algunos pescados, pero lo más común es en moluscos, ya que se encuentran en los fondos marinos, entre los lodos del fondo y en lugares que son de su principal fuente de alimento, que son estas algas. Estas biotoxinas provocan una intoxicación. Esto quiere decir que son enfermedades bueno, sí, una enfermedad que se va a obtener una reacción demasiado rápida, ya sean desde horas hasta minutos. Son demasiado rápidas, es por eso que son tan peligrosas, ya que si no se actúa a tiempo pueden resultar mortales. Em, a lo largo de todo el Pacífico mexicano se encuentran este tipo de microorganismos que pueden llegar a afectar a toda la industria pesquera de la zona. Generalmente y por lo regular es en el noreste del país, en los estados de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, que son los principales productores de todo el producto marino que se envía a todo el país. Son alrededor de la mitad más o menos de la producción mundial, nacional, perdón. Em, Se han enviado reportes a la COFEPRIS por parte de instituciones y organizaciones científicas, como como las CIFNOR y el CICESE. Estos se encargan de la investigación de este tipo de microorganismos, y envían los reportes a la COFEPRIS, en los que se han obtenido cifras de que alrededor de unos 269 personas han sido casos de intoxicación por este tipo de toxinas, y se han declarado al menos unos 20 decesos hasta el año 2019. Es muy probable que en fechas actuales estos números hayan aumentado, ya que en los últimos 6 años ha aumentado considerablemente el número de, de este tipo de microorganismos, la cantidad que se encuentra en el mar. Entonces es por eso que se toman algunas medidas, como las vedas de pesca. Esto hace que se controle un poco la pesca en ciertas temporadas del año en las que los registros son más altos, y así evitar que se consuman este tipo de productos contaminados. Los tipos de toxinas que se encuentran en este tipo de microorganismos pueden causar muchos tipos de síntomas, ya sean paralizantes, diarreicos, amnésicos, neurotóxicos, gastrointestinales y neurológicos. Las más comunes, las toxinas más comunes que se encuentran es la saxitoxina, ácido ocadaico,
ácido domoico, prevetoxinas, aspiracid poisoning y ciguatoxinas. Los síntomas, como ya había mencionado, se encuentran de neuronales a sistema nervioso, sistema respiratorio, gastrointestinales. En los casos más ligeros llegan a encontrar cefaleas, que son dolores de cabeza, dolores estomacales, náuseas y mareos. En casos un poco más graves, se encuentra el vómito, diarrea, ceguera temporal, enrojecimiento de la piel y algunos hormigueos o adormecimientos de extremidades. En casos extremos, muy graves, se llegan a encontrar parálisis musculares graves que llegan a llevar a dificultades para respirar y obstrucción de las vías aéreas. Y ya en casos muy feos se encuentra la muerte. Los tratamientos que se tienen para este tipo de síntomas son lavados gástricos, en los que se aplica carbón activado para absorber estas toxinas, respiración artificial por medio de ventiladores y terapia de fluidos para mantener un equilibrio de fluidos contaminados a fluidos que puedan ayudar a estabilizar al cuerpo. Y muchas gracias por su atención, chef. Esto ha sido todo por nuestra parte de la Brigada 1. Como conclusión, pues queda decir que de cada técnica, cada método, es importante conocerlo para nosotros poder aplicarlos correctamente, teniendo siempre como prioridad la inocuidad, la presentación y, claro, el sabor al final. En cuestión de las setas, pues por seguridad completamente de los comensales, seguridad nuestra, y también para la reputación de cualquier establecimiento que llegue a realizar este tipo de prácticas. Bueno, muchas gracias nuevamente y eso sería todo.